Buenos Dios. Muchas gracias, amada hermana Yokaira, hermana Clara, y todas estas personas que han participado. Muchas gracias. Adoramos al Señor, seguimos en un tiempo de adoración y de bendición en el nombre de Jesús. Siempre que hablamos de la grandeza de nuestro Dios, pues es tiempo de adoración y de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban de mi parte un gran saludo, un gran abrazo. De verdad, le amo mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gran placer para mí cada vez que tengo el honor de estar junto a ustedes y compartir la palabra de Dios. En esta hermosa mañana yo quisiera hablar bajo el tema Jesús es Dios. Y este tema surgió porque estuve hablando un poco sobre el sentido cristiano de la Navidad en nuestra iglesia. Y todavía ya lo prediqué allá, pero sigo buscando porciones bíblicas. Todavía no tengo todos los pasajes bíblicos que se requieren para este tema, pero sí tengo unos cuantos aquí que quiero compartir bajo este tema. Jesús es Dios. Y miraba este tema por varias razones. Primero, el creyente, el sentido de la Navidad para un creyente es Jesucristo. No es lo mismo para el mundo. El mundo celebra a otros personajes. Y algo que me llamó mucho la atención y me puso a meditar en esto, es que estuve mirando muchas decoraciones de Navidad en este año y me he dado cuenta que han querido ir sacando el cristianismo de las decoraciones de Navidad. Todos los homenajes se le dan a otros personajes como Santa Claus, pero ya es muy raro que usted vea un nacimiento, que usted vea una Virgen María, un José, que usted vea a los Reyes Magos en las decoraciones de Navidad. Todavía se están poniendo, pero son menos abundantes, como que han querido irlo sacando y en algunos lugares no aparecen en ningún sitio. Entonces, hermanos, esto tiene que llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué razón? Porque hace muchos años a Dios han querido irlo sacando de los lugares públicos, de las escuelas, han querido callar la boca a la iglesia. Ustedes se recuerdan cuando vino la pandemia, una de las instituciones más sufridas fue la iglesia, porque quisieron cerrarle la boca. Pero gracias al Señor, que la Biblia dice que aunque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y dice también que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el mundo quiera sacar a Cristo de todo su sistema, nosotros sabemos que Él es nuestro Dios y que Él vive y reina por los siglos de los siglos, y que pase lo que pase, el Señor Jesucristo tendrá cuidado de nosotros. Amén. Así es que yo quisiera compartir este tema y quisiera que vayan mirando y si pueden ir anotando cada cita bíblica. ¿Sabes por qué? Porque hay denominaciones, hay sectas religiosas que quieren negar la deidad de Cristo, la deidad de Dios. Quieren negar que Jesús es Dios. Igualmente el judaísmo, saben que el Señor tuvo lucha porque los mismos judíos no les recibieron, y vamos a mirar ese tema, esa porción bíblica más adelante. Pero nosotros sí reconocemos y sabemos que Jesús es Dios y que Él es nuestro Salvador. Amén. Así es que yo quisiera invitarle a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 9 y verso 6. Ahí vamos a comenzar
a leer la palabra de Dios, pero tengo también muchas porciones bíblicas más que si usted tiene la comodidad de agarrar un bolígrafo, un lápiz e ir anotando, pues sería muy bueno que usted pueda reservar este conocimiento donde la Biblia presenta a Jesús como Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Voy a repetir el verso. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres digno de ser alabado. Gracias por ser nuestro Salvador. Oh Dios, en el nombre de Cristo, en esta mañana, Señor, nos proponemos hablar tu palabra y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada vida, Señor, y rompiendo todo esquema, Señor, todo estratagema, oh Señor, y todo argumento contrario a tu palabra sea quebrantado en el nombre de Jesucristo, y tú establezca el cimiento de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús y para gloria tuya. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bien, amados hermanos, esta primera porción bíblica quise tomarla en primer lugar, porque es verdad, ella es la que nos presenta al Hijo de Dios, a Cristo, como Dios desde antes de su nacimiento. El libro de Isaías fue escrito en los años 1700 o 1750 antes de Cristo, y habla de Jesucristo de una manera magistral. Inclusive habla de su crucifixión en la cruz en el capítulo 53 y narra los hechos como si se hubiesen narrado después que aconteció. Sin embargo, está narrado anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió y ya Dios venía anunciando lo que venía para este mundo, así como está anunciando, ¿verdad?, el levantamiento de la iglesia y el fin de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es necesario que cada creyente, amados hermanos, que cada creyente pueda entrar en la dimensión del Espíritu Santo, de vivir una vida agradable a Dios, alejado de toda contaminación y de todo pecado en el nombre de Jesús. Aquí está diciendo, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de los nombres de este niño, que no quisiéramos entrar en definir cada, cada, cada palabra de esta, pero sí podemos saber que el mismo Dios, a través del profeta Isaías, está presentando a Jesús como Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías presenta a Jesús como Dios. Y dice, habla de su nombre, y uno de su nombre es Dios fuerte, y el otro es Padre eterno, y sigue ahí príncipe de paz. O sea, cada uno de los nombres, cuando dice también admirable, consejero, cada uno de estos nombres del Señor Jesucristo presenta a nuestro Señor como Dios. Y me gusta mucho cuando dice Dios fuerte y cuando dice también Padre eterno.
Y me gusta hacer énfasis en esto, porque como decía al principio, hay sectas religiosas, denominaciones, y también, incluyendo también el judaísmo, que quieren quitar la deidad de Dios, la deidad de Jesús. Entonces, por esto, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esas cestas y esos argumentos se están moviendo entre nosotros y están cogiendo, ganando mucho terreno, pero nosotros tenemos que estar claros acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Isaías capítulo 7, verso 14, dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está hablando de la Virgen María y de ese hijo. Y el hijo que va a tener, dice, es Emmanuel, un nombre de Jesús. Pero ¿qué significa el nombre Emmanuel? El nombre de Emmanuel en su traducción significa Dios con nosotros. Entonces, está diciendo, está mencionando aquí también la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el creyente, cuando celebra Navidad, no celebra a ningún otro personaje que no sea a Cristo. Aunque la Navidad haya venido desde tiempos anteriores, aunque haya venido de tal parte, se dice que ha venido del paganismo, de muchas cosas, pero nosotros, el sentido de la Navidad para el creyente se llama Jesucristo. Nosotros celebramos a Cristo. Ellos afuera quieren celebrar lo que sea, que se queden ellos con sus personajes, con su Santa Claus, con aquello, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos a quien celebrarle el fin de año. Y es un tiempo de dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido vivir un año más, por venir aquí a nacer entre nosotros. Bendito sea su santo nombre. Entonces, amados hermanos, dice, por tanto, el Señor mismo, hablando de Dios como el Padre, os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí estamos mirando. También en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 18, el mismo Cristo está hablando y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. O sea, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. En este caso a Tiatira, nosotros sabemos que es el mensaje a 7 iglesias y esta es a la iglesia de Tiatira y el Señor se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, pero no como el Hijo de Dios, sino también como Dios. Porque cuando dice el que tiene ojos como llamas de fuego, está diciendo que Él es Dios, porque tener ojos como llamas de fuego es un atributo de Dios. Está diciendo que sus ojos pueden ver al otro lado, que sus ojos pueden ver adentro. Nuestros ojos se limitan a ver lo exterior, pero sin embargo, Dios es el único que puede ver el interior. Y él está diciendo, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que puede mirar al otro lado de las colinas, el que puede mirar al otro lado del muro, el que puede mirar el corazón. Jesús le dijo al profeta cuando fue a ungir a David, no te fijes en su apariencia, porque los hombres miran las apariencias, pero yo, Jehová, miro el corazón. Bendito sea el nombre Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí está diciendo, amén, y aquí está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el que tiene ojos como llamas de fuego. O sea, el que puede mirar tu corazón y puede mirar inclusive las intenciones del corazón. Miren,
hay gente que hace cosas buenas con malas intenciones y puede pensar que quizá va a recibir alguna retribución de parte de Dios. No, lo que puede recibir es una disciplina de parte de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando hacemos cosas buenas, si la intención no es buena, el Señor lo sabe. Porque nadie puede burlarse de Dios, nadie puede engañar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que puede ver el corazón, el que puede discernir las intenciones del corazón, dice esto. Y ahí comienza a dar su mensaje a la iglesia de Tiatira. Esto es Apocalipsis 2:18. Primera Juan, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle, amados hermanos, con todo el respeto que me merece cualquier persona que haya recibido doctrina de los testigos de Jehová, no quisiera causar daño ni heridas en su corazón, pero sí estoy comprometido a decir la verdad. Los testigos de Jehová antes usaban la Biblia Reina Valera, pero hubo un tiempo cuando ellos hicieron su propia versión de la Biblia. Y estos versos que presentan a Jesús como Dios, ellos lo cambiaron. Si usted se va a Primera de Juan, donde estamos leyendo, capítulo 5, verso 7, en la Biblia, en la nueva traducción, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama. En esta Biblia no dice igual. Ellos lo cambiaron. Entonces, tenemos nosotros que tener mucho cuidado en ese tiempo hasta qué Biblia estamos leyendo. Hasta qué Biblia estamos leyendo. Entonces, es bueno que usted anote esa porción bíblica, y si usted ha recibido en algún tiempo alguna doctrina de testigos de Jehová, que usted lo busque en varias versiones más, porque toditas van a corroborar con la Reina Valera. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. Habla de la Trinidad de Dios, de un Dios trino como nosotros pensamos. Pero también está en San Juan capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Una porción bíblica maravillosa, amados hermanos. Dice, en el principio era el Verbo. ¿De cuál principio estará hablando la Biblia? Del principio que nos menciona la Biblia en Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este principio, a este principio se va el apóstol Juan para decir, en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra. ¿Cuál era la palabra? El Verbo. Sabemos que el Verbo se refiere a Jesucristo, pero se refiere como a la palabra de Dios. ¿Y cómo creó Dios al mundo en aquel principio? Con el poder de la palabra. O sea, en una interpretación muy personal, con el poder de Jesucristo, que es también el poder de Dios,
porque los tres son uno. Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Ahí en la creación podemos mirar la Trinidad obrando. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, está hablando de la omnipresencia y de la prepresencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento y también en, en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Cuando dice por Él, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, porque está hablando del Verbo. En el principio era el Verbo, ¿verdad? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, que Él estuvo en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Dando atribución divina y dando atribución de Dios a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, ¿verdad? También nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, verso 30. El mismo Señor hablando dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice la doctrina de la Trinidad? Que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo, el cristianismo, cree en esta doctrina de la Trinidad. Porque esto hay que ponerlo claro, porque como vengo diciéndole, hay denominaciones que quieren presentar a Jesús como un profeta, como un enviado, pero quieren desligarlo de la deidad, Quieren desligarlo de que Jesucristo es Dios. Y en estos pasajes bíblicos estamos mirando la declaración bíblica de que Jesús es Dios. Bendito sea su santo nombre. En San Juan, capítulo 8, verso 58, Jesús dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de su preexistencia, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Que Él estuvo también en la creación, como leíamos en San Juan 1:1. Amén. Entonces, todas estas porciones bíblicas nos presentan a Jesús como Dios. Dice también Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su primera venida, cuando Él nace de la Virgen María? Algunos llaman a la Virgen María Madre de Dios. Realmente, con el respeto que se merecen también, tengo que decirle que no es así. María no es la Madre de Dios. María fue el instrumento usado y escogido por el Padre para la manifestación de su Hijo. Y como Él venía a los humanos y en forma de humano, que sabemos que era 100% hombre y 100% Dios, tenía entonces que nacer de una mujer y usó a la Virgen María, ¿verdad? Una mujer muy santa, muy dedicada, que la misma Biblia dice, bendita entre todas las mujeres. Nosotros, ¿verdad?, reconocemos eso y damos, ¿verdad?, ese valor, pero la adoración, la veneración, la damos a Jesucristo, no a la madre de Jesucristo, no a la madre de Jesús. Y el término madre de Dios como que no encaja. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice madre de Dios,
Sabemos que es un Dios en tres personas, pero cada persona tiene nombre distinto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios, nos podemos referir a los tres, pero nos podemos referir al Padre exclusivamente. Entonces, podemos decir que María es madre de Jesús, hombre, ¿ok? Y por eso nosotros reconocemos el valor de la Virgen María, pero no puede una persona orar a la Virgen María como que la Virgen María va a interceder por ti en esa oración y te va a escuchar, porque ya la Virgen María cumplió su parte en la tierra, y como cumplió su parte en la tierra, en el momento que ella muere, va donde están todos los santos. Y los muertos no pueden escuchar las oraciones de los vivos. Entonces Jesús dijo, cuando oren, el Señor nos enseñó a orar y dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Él no dijo en nombre de mi mamá. Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre os será hecho. Y dice, pedid y se os dará, llamad y se responderá, el que toca se le abrirá. Pero dice en mi nombre. Y nos dio instrucciones para orar como el Padre nuestro, que no es para repetirlo tal como está, sino que es una guía de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Adoración. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, las peticiones, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, ¿verdad? La confesión, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, enseñándonos a nosotros a perdonar. Entonces, el Señor nos enseña a orar, pero algo principal que nos dice es, todo lo que pide al Padre en mi nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es Jesucristo hombre. Él no menciona a ella, a su mamá, es Jesucristo hombre, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo Dios con nosotros. ¿Verdad que sí? Bendito sea el nombre, su santo nombre. Amén. Dice también el apóstol Pablo, en algunas ocasiones se refiere a Jesús como Dios. Por ejemplo, en el libro de Tito, lo hace dos veces, en el capítulo 1, verso 3, y en el capítulo 2, verso 10. Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, está hablando de Dios, pero está hablando de Jesucristo, pero lo presenta como Dios, el mismo apóstol Pablo. También en el Tito capítulo 2, verso 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando dice nuestro Salvador, habla de Jesucristo, porque Él es el Salvador, de Jesucristo, del Hijo, pero sin embargo, Él lo presenta como Dios. ¿Por qué? Porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Verbo, y estos tres son uno. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios trino, un Dios que se manifiesta en tres personas. Bendito sea el nombre del Señor. También hay algunos nombres y promesas que podemos mirar también en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 11, del verso 1 al 3. Vuelve a hablar de Jesucristo, vuelve al Antiguo Testamento. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni
arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, está hablando de que no juzgará por lo que ven sus ojos. O sea, que no va a tomar juicio por palabras que vengan por ahí o por lo que ve, sino por lo que está dentro en el corazón, porque es un juicio justo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará, hablando de la descendencia, ¿verdad? Como viene de David. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Si usted se da cuenta, estos espíritus que está ahí, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, estos espíritus son mencionados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando menciona los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios, entonces, en el libro de Isaías, lo vemos manifestado en la vida de Jesús, el Hijo. O sea, que está presentando a Jesús como Hijo de Dios. Y dice, vendrá sobre espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, amados, que podemos conocer que Jesucristo es Dios y que podemos venerar a Cristo como el Hijo de Dios y servirle y saber que Él vino, vivió entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, que vivió entre nosotros, ¿verdad? Y que vino para salvarnos. A modo de conclusión, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. En nuestro diario caminar, amados hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad? Como siervos de Jesucristo, tenemos que andar en el Espíritu de Dios, no conforme a nuestros propios deseos, no conforme a nuestros propios egocentrismos, no conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado y nos ha transformado. Hay una porción aquí que no puedo dejar de mencionar sobre lo que mencionaba ahorita. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Cuando dice a los suyos vino, está hablando de los judíos. Los judíos no les recibieron, la mayoría, ni le han recibido todavía. Todavía ellos están esperando un Mesías, muchos de ellos. Aunque muchos en su corazón los reconocen, pero no lo han hecho públicamente. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron. ¿Cuáles son esos todos? Los gentiles, donde estamos nosotros, los que le hemos recibido. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijo de Dios. Hijo de Dios son los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, los que hemos sido lavados por su sangre. El mismo Romano 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que nuestro Jesús, nuestro Salvador, es Dios. Y si celebramos Navidad, se la celebramos a Jesús como nuestro Dios, dándole gracias por haber venido a este mundo, por salvarnos, por habernos permitido vivir un año más. Amén. Y que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, de pensamiento, sea para la gloria de Dios el Padre.
y del Espíritu Santo y de Jesucristo, su Hijo amado. Ojalá y estas enseñanzas nos dejen claro y pueda, ¿verdad?, combatir todo argumento y todo estratagema de las tinieblas y todo argumento de hombre que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y que podamos nosotros estar claros que Jesús es Dios y que Él es nuestro Salvador y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Dice también una porción bíblica, un verso muy conocido, el más conocido de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice el verso 18, que el que no ha conocido a Dios ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque se ha negado a conocer al Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ojalá que el Señor nos ayude a caminar en este camino como verdaderos hijos de Él, de Dios, como gente de luz, que no haya tiniebla en ninguno de nosotros, y que su gracia pueda seguir morando en cada uno de nosotros. Y demos gracias al Señor por la salvación que Él nos ha dado. Oremos. Padre, te damos gracias. Adoramos tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Te engrandecemos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a la tierra, nacer de la Virgen María, crecer y desarrollarte, Señor, bajo el poder del gobierno de Poncio Pilato. Morir en una cruz, oh Señor, derramar tu sangre sobre aquel madero para redimirnos a cada uno de nosotros. Y dice la palabra, Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios con nosotros. Padre, tú eres Dios. Jesús, tú eres Dios. Espíritu Santo, tú eres Dios. Y a ti te damos toda alabanza, toda pleitesía, Señor. Oh Señor, toda gloria sea para ti. Gracias, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Gracias, Dios, por la salvación que nos ha dado, porque nos permite vivir un año más. Gracias por esta temporada, Señor. Ayúdanos a reconocerte y a cada día estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.